24 de septiembre de 1942. La sala de conferencias del cuartel general de Hitler en Prusia Oriental estaba cargada de tensión. Alrededor de la enorme mesa de roble se sentaban los oficiales de más alto rango de la Wehrmacht alemana, con los uniformes impecables y los rostros cuidadosamente neutros. En la cabecera de la mesa estaba Adolf Hitler, y de pie frente a él dando un informe que pondría fin a su carrera, se encontraba el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor General del Ejército Alemán. Halder había ocupado ese cargo desde 1938, durante las victorias en Polonia, Francia y los Países Bajos. Había ayudado a planear las invasiones que convirtieron a Alemania en dueña de la Europa continental. Pero ahora, en el otoño de 1942, estaba a punto de cometer un pecado imperdonable en la Alemania nazi. Iba a decirle la verdad a Hitler. El tema era Stalingrado. Durante 2 meses, el Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus, había estado combatiendo casa por casa, edificio por edificio, a través de la ciudad industrial soviética a las orillas del río Volga. El progreso se medía en metros. Las bajas aumentaban de manera catastrófica, y Halder había hecho los cálculos. Comenzó su informe con los hechos. El Sexto Ejército había sufrido más de 80.000 bajas desde agosto. Los refuerzos soviéticos cruzaban el Volga cada noche. Las líneas de suministro alemanas estaban peligrosamente extendidas, recorriendo cientos de kilómetros a través de la estepa abierta, cada vez más hostigadas por los partisanos soviéticos. El invierno se acercaba y el ejército no estaba preparado. Entonces Halder pronunció las palabras que lo destruirían. Mein Führer, no podemos tomar Stalingrado con las fuerzas disponibles. El costo en hombres y material superará cualquier beneficio estratégico. Recomiendo consolidar nuestras posiciones, preparar defensas invernales y reanudar las operaciones ofensivas en primavera, cuando estemos adecuadamente abastecidos y reforzados. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los oficiales en la sala sabían lo que Halder acababa de hacer. Había contradicho a Hitler. Había sugerido una retirada. Había insinuado que la estrategia del Führer era errónea. Esas eran declaraciones que terminaban carreras y posiblemente vidas. El rostro de Hitler se puso rojo. Su voz, cuando por fin habló, fue baja al principio, lo cual siempre era más peligroso que cuando gritaba. ¿Recomienda usted una retirada? Usted que ha supervisado cada retroceso y cada fracaso de esta campaña. Usted que siempre ha predicado cautela y vacilación, mientras yo he entregado victoria tras victoria. Halder se mantuvo firme. Ese era el momento que lo definiría. Podía retractarse, disculparse, matizar sus palabras. O podía decir toda la verdad sabiendo que significaría el fin de su carrera militar. Eligió la verdad. Mein Führer, he estudiado cuidadosamente la logística. El Sexto Ejército requiere aproximadamente 700 toneladas de suministros diarios. Podemos entregar quizá 300 toneladas en los mejores días. A medida que se acerque el invierno, esta cifra disminuirá aún más. Las fuerzas soviéticas en Stalingrado no están colapsando. La inteligencia indica que están preparando una gran contraofensiva, probablemente dirigida a nuestros flancos, que están sostenidos por fuerzas rumanas e italianas con armamento antitanque inadecuado. Si seguimos concentrando tropas dentro de Stalingrado, corremos el riesgo de que todo el Sexto Ejército quede cercado. La precisión del análisis de Halder lo empeoró todo. No estaba ofreciendo preocupaciones vagas, presentaba un análisis detallado que contradecía directamente la visión de Hitler sobre una victoria inevitable. Estaba usando los hechos y la logística contra la ideología y la voluntad. Hitler se levantó. La furia ya no estaba contenida. ¿Te atreves a decirme qué es posible y qué no lo es? Yo que he logrado lo que todos los expertos decían imposible. Yo que conquisté Francia en 6 semanas cuando tu precioso Estado Mayor decía que tomaría años. Yo que he llevado a Alemania de la derrota a la dominación de Europa. Halder intentó responder, Mein Führer. No estoy cuestionando sus logros, solo presento la realidad matemática. ¿Matemáticas? Interrumpió Hitler gritando.
Siempre hablas de matemáticas, de logística y de precaución. Las guerras se ganan con voluntad, con determinación, con la negativa a aceptar la derrota. Los bolcheviques están al borde del colapso. Stalingrado es la clave. Una vez caiga toda la posición soviética en el Volga, se derrumbará. Controlaremos el río, controlaremos el acceso al petróleo del Cáucaso, ganaremos esta guerra. ¿Pero a qué costo?, preguntó Halder alzando la voz a pesar de sí mismo. Incluso si tomamos Stalingrado, lo que requerirá al menos otro mes de este combate urbano devastador, tendremos un ejército exhausto sosteniendo una posición expuesta en lo profundo del territorio soviético con el invierno acercándose y unas líneas de suministro que no pueden sostenerse. Basta, Hitler golpeó la mesa con las manos. Estoy rodeado de pesimistas y derrotistas, por hombres que veían obstáculos en lugar de oportunidades, por generales que querían retirarse al primer signo de resistencia. Tú, Halder, continuó Hitler, has sido un freno para el potencial de este ejército desde el principio. Te opusiste al ataque contra Francia. Te opusiste a la invasión de la Unión Soviética. Te has opuesto a cada golpe audaz que nos ha llevado a la victoria alemana. Y ahora te opones a Stalingrado. La acusación era parcialmente cierta. Halder, en efecto, había expresado reservas sobre muchas de las decisiones de Hitler, pero también las había ejecutado a menudo con brillantez. El problema era que Hitler solo recordaba las objeciones, no los éxitos. Y en la mente de Hitler, cualquiera que lo cuestionara estaba por definición equivocado, porque él nunca se equivocaba. Los otros oficiales en la sala se movieron incómodos. Algunos coincidían con la evaluación de Halder. Los comandantes de campo del Frente Oriental habían estado enviando informes similares sobre líneas de suministro sobreextendidas y tropas exhaustas, pero ninguno se atrevía a hablar. Habían aprendido que estar de acuerdo con las críticas a la estrategia de Hitler era suicidio profesional. Halder hizo un último intento. Mein Führer, he servido fielmente a Alemania. ¿Y has servido a tu propia cobardía?, lo interrumpió Hitler. Has servido al pensamiento anticuado del Estado Mayor. No has servido a la visión que Alemania necesita. Yo necesito generales que crean en la victoria, no contadores que calculen los costos. Hitler se volvió hacia el mariscal de campo Wilhelm Keitel. Su subordinado más leal, Halder, queda relevado de su cargo como jefe del Estado Mayor con efecto inmediato. Será reemplazado por el general Kurt Seitzler. Quizás un oficial más joven con experiencia en el Frente Oriental tenga el espíritu agresivo que este puesto requiere. Halder se quitó las insignias del cuello y las colocó sobre la mesa. Sabía que esto ocurriría desde el momento en que decidió hablar con honestidad. Hizo un saludo formal y salió de la sala. Su carrera militar había terminado. Pasaría el resto de la guerra en retiro forzoso y eventualmente sería arrestado tras el complot de julio de 1944 para asesinar a Hitler, aunque no había participado directamente. Pero mientras salía, Halder sabía que tenía razón. Cada cálculo que había hecho, cada advertencia que había expresado era correcta. Y en los siguientes 4 meses sería trágicamente demostrado. La contraofensiva que había predicho se lanzó exactamente 8 semanas después. El 19 de noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas atacaron las posiciones rumanas al norte y al sur de Stalingrado, tal como Halder había advertido. Los rumanos, con armamento antitanque inadecuado y defensas débiles, colapsaron en cuestión de horas. Para el 23 de noviembre, todo el sexto ejército alemán estaba cercado. Más de 280.000 hombres quedaron atrapados en la ciudad, que Hitler había insistido en conquistar a toda costa. La crisis de suministros que Halder había calculado con tanta precisión se materializó exactamente como lo había predicho. La Luftwaffe intentó abastecer el cerco por aire, pero nunca logró acercarse a las 700 toneladas diarias necesarias. La mayoría de los días entregaban 100 toneladas o menos. Los soldados pasaban hambre. El equipo fallaba por falta de combustible y piezas de repuesto. Los suministros médicos se agotaron. Los hombres morían congelados en cuarteles inadecuados para el invierno. Los comandantes del sexto ejército, atrapados en el cerco,
Enviaban mensajes desesperados pidiendo permiso para abrirse paso mientras aún era posible. Hitler se negó recordando el consejo de Halder sobre la retirada y decidido a demostrar que la voluntad podía vencer a la logística. El ejército resistiría a Stalingrado. Las fuerzas de socorro romperían el cerco. La situación se restauraría mediante la determinación y el espíritu de lucha. Pero la determinación no crea alimentos donde no los hay. La voluntad no genera municiones. El espíritu de lucha no calienta a los soldados congelados ni cura a los heridos sin medicinas. Las matemáticas que Halder había presentado resultaron inexorables. Para diciembre, el sexto ejército estaba operativamente destruido. Para enero, los soldados morían de hambre. El 2 de febrero de 1943, los supervivientes se rindieron. De los 280.000 hombres atrapados, solo unos 91.000 sobrevivieron para rendirse. La mayoría moriría en cautiverio soviético. Apenas unos 6.000 regresarían alguna vez a Alemania. Halder observó todo esto desde su retiro forzoso. Mantuvo diarios detallados que más tarde se convertirían en documentos históricos importantes. En ellos registró su frustración por haber tenido razón mientras era tratado como si estuviera equivocado. Documentó las formas precisas en que sus predicciones se habían cumplido. Y reflexionó sobre el problema fundamental que lo había destruido a él y que finalmente destruiría a Alemania. El problema era que Hitler había creado un sistema en el cual la verdad era lo que él decidía que fuera. Los hechos que contradecían su visión eran descartados como derrotismo. Los oficiales que presentaban evaluaciones precisas eran acusados de carecer de espíritu de lucha. Toda la estructura del mando militar se había corrompido por la necesidad de decirle a Hitler lo que quería oír, en lugar de lo que necesitaba saber. Halder había intentado ser la excepción. Trató de mantener los estándares profesionales del ejército, evaluaciones honestas y planificación realista. Pero en la Alemania de Hitler, la competencia profesional estaba subordinada a la lealtad ideológica. Era mejor estar equivocado y ser leal que tener razón y ser crítico. Los aduladores sobrevivían mientras que los que decían la verdad eran purgados. El general Kurt Seitzler, que reemplazó a Halder, fue al principio más agresivo y optimista, lo cual Hitler apreciaba. Pero en cuestión de meses, Seitzler también comenzó a expresar las mismas preocupaciones sobre Stalingrado que Halder había señalado. La diferencia era que para entonces el ejército ya estaba atrapado. La honestidad tardía de Seitzler llegó demasiado tarde para evitar el desastre. Solo sirvió para documentarlo. La respuesta de Hitler a Seitzler fue la misma que había sido con Halder: desprecio por sus advertencias, acusaciones de derrotismo y la insistencia de que la voluntad prevalecería. Seitzler duró más tiempo que Halder, pero finalmente también fue destituido después de pedir repetidamente permiso para retiradas que podrían haber salvado fuerzas alemanas. Sufrió un colapso nervioso en 1944 y fue apartado del mando. El patrón se repitió a lo largo de toda la guerra. Los generales competentes que decían la verdad eran despedidos. Los aduladores que decían a Hitler lo que quería escuchar eran promovidos. Las operaciones militares alemanas se fueron desvinculando cada vez más de la realidad estratégica. Como resultado, el mariscal de campo Erich von Manstein, quizás el general más capaz de Alemania, logró manejar el equilibrio delicado mejor que la mayoría. Presentaba evaluaciones realistas, pero las formulaba de manera que no contradijeran directamente a Hitler. Pedía defensa flexible en lugar de retirada. Hablaba de reposición estratégica en lugar de abandono de posiciones. Ese juego semántico a veces funcionaba, pero también significaba que incluso las mejores mentes militares de Alemania gastaban energía en manejar el ego de Hitler en vez de concentrarse en ganar la guerra. La tragedia del despido de Halder no fue solo que Alemania perdió a un jefe de Estado Mayor competente. Fue que el incidente envió un mensaje claro a toda la Wehrmacht: decirle la verdad al Führer es más peligroso que perder batallas. Esto creó una atmósfera en la que los oficiales de todos los niveles aprendieron a distorsionar o suprimir información que pudiera enfurecer a Hitler. Los informes de inteligencia se suavizaban,
Las cifras de bajas se minimizaban, la fuerza del enemigo se subestimaba, los problemas de suministro se disimulaban. Esta distorsión sistemática de la información ascendía a través de la cadena de mando, de modo que las decisiones de Hitler se basaban cada vez más en evaluaciones ficticias de la realidad. Tomaba decisiones estratégicas basadas en lo que sus subordinados pensaban que él quería oír, en lugar de en lo que realmente estaba ocurriendo. Esta brecha informativa se amplió durante toda la guerra, contribuyendo a decisiones catastróficamente erróneas en 1943, 1944 y 1945. La batalla de Stalingrado se convirtió en el símbolo de esa disfunción. Hitler había insistido en que la ciudad debía tomarse porque la necesitaba por razones políticas y psicológicas. Halder había dicho que no podía tomarse o no a un costo aceptable porque la logística no lo permitía. Halder fue despedido por esa evaluación, y luego la realidad lo demostró correcto de la manera más catastrófica posible. Pero incluso después de Stalingrado, Hitler no aprendió la lección. No reconoció que despedir a los asesores, por decir la verdad, era contraproducente. En cambio, dobló la apuesta. Las derrotas debían deberse a generales incompetentes o traidores. La solución era ejercer más control personal, depender aún menos del consejo profesional, y confiar en su intuición por encima del análisis experto. Ese patrón continuó hasta el final de la guerra. En 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Hitler se negó a liberar las reservas de Panzer, porque estaba convencido de que el desembarco era una distracción y que la invasión real ocurriría en Calais. Sus generales sabían que no era así, pero habían aprendido a no contradecirlo con demasiada fuerza. Cuando Hitler finalmente aceptó que Normandía era la invasión principal, ya era demasiado tarde para contraatacar de manera efectiva. En 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín, Hitler seguía moviendo divisiones fantasma en los mapas, emitiendo órdenes a ejércitos que ya no existían, planeando contraofensivas con recursos que habían sido destruidos meses antes. Su propio personal sabía que la situación era desesperada, pero continuaba ejecutando órdenes sin sentido, porque habían aprendido que decir la verdad era castigado, mientras que el fracaso obediente era visto simplemente como desafortunado. Halder sobrevivió a la guerra y fue arrestado por los estadounidenses, quienes luego lo utilizaron como consultor para investigaciones históricas sobre las operaciones militares alemanas. Proporcionó testimonios detallados sobre la relación disfuncional entre Hitler y el Estado Mayor. Explicó cómo la planificación militar profesional había sido subordinada a la fantasía ideológica, y documentó las formas exactas en que la negativa de Hitler a aceptar la realidad condujo a desastres estratégicos. En sus escritos posteriores, Halder reflexionó sobre su destitución con sentimientos encontrados. Por un lado, ser reivindicado le ofrecía poco consuelo cuando cientos de miles de hombres habían muerto innecesariamente. Por otro, había mantenido su integridad profesional cuando habría sido más fácil y seguro ceder ante la ilusión. Dijo la verdad cuando decir la verdad era peligroso, y pagó el precio por ello. La lección del despido de Halder trasciende la historia militar. Es un estudio de caso sobre lo que sucede cuando las instituciones priorizan la lealtad por encima de la competencia, cuando la crítica se trata como traición, cuando los líderes se rodean de aduladores, en lugar de expertos dispuestos a dar malas noticias. Este patrón es reconocible a lo largo de la historia y en muchos tipos de organizaciones. Los líderes que castigan a los que dicen la verdad crean sistemas donde la verdad se vuelve cada vez más rara. Los subordinados aprenden a decir lo que el líder quiere oír en lugar de lo que necesita saber. Las decisiones se toman basadas en ficciones confortables en lugar de hechos incómodos. Y finalmente, la realidad se impone de manera catastrófica, en formas que podrían haberse evitado si alguien hubiera estado dispuesto a escuchar a los Halder del mundo. El 24 de septiembre de 1942 fue el día en que Hitler despidió a su mejor general por decir la verdad sobre Stalingrado. También fue el día en que garantizó la catástrofe que Halder había predicho porque al eliminar al único consejero dispuesto a hablar con honestidad,
aseguró que nadie más lo intentaría. La verdad sobre Stalingrado se volvió indecible, y una verdad indecible condujo a una tragedia indecible. Franz Halder vivió hasta 1972, el tiempo suficiente para ver a Alemania reconstruida, para ver la reputación de la Wehrmacht parcialmente rehabilitada, y para que los historiadores reconocieran que tenía razón sobre Stalingrado. Pero también vivió lo suficiente para comprender que tener razón importaba menos que ser creído, y que decir la verdad le había costado todo, mientras que mentir le había costado mucho más a Alemania. El despido de Franz Halder no fue solo una decisión administrativa. Fue una elección entre la realidad y la fantasía, entre la competencia profesional y la pureza ideológica, entre la evaluación honesta y la ilusión cómoda. Hitler eligió mal, y 280.000 hombres en Stalingrado pagaron el precio de esa elección.